Facebook, YouTube, Instagram y TikTok como La RR. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Todo el equipo de producción del programa está listos y listas para llevarles la información y análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos también a quienes nos escuchan a través de esta radio y de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Estas radios son Radio X Canal, Radio Mangle, Radio Censunat, Radio Farabundo Martí y Radio Victoria. Soy Edgar Rosales, damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Este día tenemos el gusto de recibir a dos personas invitadas. Nos acompañan Erika de León y Frank Omar. Bienvenida y bienvenido, compañero. Muchas gracias por la invitación que nos hacen a esta nueva cosecha de Vamos al grano. Como bloque de resistencia y rebeldía popular, pues agradecemos este espacio para hablar sobre la realidad de nuestro país, para hablar sobre la realidad también de la clase trabajadora y de los sectores populares. Bueno, muchas gracias. Es un gusto estar en este espacio y pues me siento contenta porque esto es una oportunidad que tenemos las diferentes voces de las organizaciones sociales y populares en expresarnos sobre la situación actual de nuestro país. Para nosotros, para todo el staff de Vamos al grano, es un gusto y un placer poder contar con ustedes para dar esa información que otros medios de comunicación no quieren abordar. Clase trabajadora en pie para este 1 de mayo es el tema que hoy vamos a desarrollar, pero antes le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción al tema a desarrollar. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Se aproxima la conmemoración del Día Internacional de la Clase Trabajadora. Es la 6ª vez que se da desde la llegada de los gobiernos de Bukele. Las y los trabajadores, remunerados o no, poseen la fuerza de trabajo que hace posible la producción en las empresas e instituciones. Un gran empresario no podría tener sus ganancias sin el esfuerzo de las y los trabajadores. Todas las personas trabajadoras tienen derecho a recibir un pago llamado salario o sueldo, que sea suficiente para cubrir sus necesidades básicas y las de su familia. Ese pago se llama salario mínimo y debería cubrir la canasta básica de alimentos y servicios. Además, el Estado debe garantizar los derechos laborales de las y los trabajadores y debe poner los medios para que las personas que sean vulneradas en sus derechos puedan defenderse y recibir justicia. ¿Cuáles son las características de la población trabajadora en El Salvador? ¿Cómo le ha ido a las y los trabajadores en los años de gobierno de Bukele? ¿Cuáles son las demandas de las y los trabajadores en el Día Internacional de la Clase Trabajadora? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. Bueno, estamos de regreso, Frank y Erika. Quiero que iniciemos este espacio hablando un poco sobre las organizaciones que ustedes representan. Yo pertenezco al colectivo de profesionales consecuentes, un grupo de jóvenes que nos hemos graduado de la Universidad de El Salvador, que hemos decidido también mantener la organización. Venimos del movimiento estudiantil, formamos parte también del movimiento universitario de pensamiento crítico. Todos forman parte del bloque de resistencia y rebeldía popular. En el sector universitario están varias organizaciones. Está el Colectivo Juvenil de Derechos Humanos, Herbert Anaya Sanabria. Está la Fuerza Estudiantil Salvadoreña, el Colectivo Universitario de Pensamiento Crítico y el Colectivo de Profesionales Consecuentes. Este es el colectivo universitario. Son 5 organizaciones que forman parte del bloque de resistencia y rebeldía popular y al cual yo represento. En el caso de Erika. Tengo el agrado de representar o de haberme delegado para representar a 2 espacios sociales, como lo es la organización Compás y el movimiento Despierta Pueblo. En ambas organizaciones tenemos diferentes espacios, en su mayoría son comunales,
trabajadores por cuenta propia y miembros de diferentes sindicatos. Ambos han respondido que pertenecen a más de una organización. Ahora, yo pregunto, ¿cuáles serían los rasgos principales que caracterizan a esta agrupación de organizaciones que se llama Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular también? Bueno, el Bloque de Resistencia y Rebeldía Popular es un agrupamiento que está integrado por aproximadamente 34 organizaciones de diferentes sectores. Está el sector universitario que ya se mencionaba, el sector sindical, al cual pertenece Erika y otros compañeros y compañeras. Está también el sector comunitario, está el sector agropecuario, en donde está CONFRAS, ANTA y otras organizaciones. Y bueno, está el sector juvenil, en donde está la Resistencia Juvenil Modesto Ramírez, entre otros colectivos. O sea, podríamos mencionar aquí cada una de estas organizaciones que desarrolla trabajo local y trabajo sectorial, ¿verdad? Aparte de eso, también están los bloques territoriales, como el bloque de Cuscatlán, que es un esfuerzo de coordinación que se ha estado desarrollando en algunos municipios del departamento de Cuscatlán. También está el bloque de La Paz, que es lo mismo, digamos, un agrupamiento que está integrado por diferentes colectivos y organizaciones a nivel local. Es decir, el bloque de resistencia es diverso, hemos venido construyendo la unidad desde el 2021 y esa unidad la expresamos a través de un pronunciamiento que nosotros dimos en el 2021 en donde nos declaramos en resistencia y en rebeldía contra el régimen dictatorial que actualmente está desarrollando una serie de políticas que afectan a la gran mayoría de la población. Entonces, hemos venido trabajando en esa lógica, nos hemos venido pronunciando, hemos venido denunciando los retrocesos que se han estado dando y también hemos venido desarrollando propuestas. Nosotros hemos presentado, por ejemplo, el año pasado, en el contexto de la aprobación del presupuesto general de la Nación, nosotros presentamos un presupuesto alternativo. Planteamos en este presupuesto alternativo que con la misma cantidad que se aprobó, debería de cubrirse una serie de necesidades para la gran mayoría de la población. Obviamente ese presupuesto que se aprobó no es un presupuesto que beneficie a la población, todo lo contrario. Es un presupuesto que lleva dentro de sí una serie de despidos y una serie de afectaciones a los derechos laborales y a los derechos humanos en general. Entonces, claro, como bloque, digamos, nuestras acciones no solo van en la lógica de denunciar, sino también de proponer. Y en eso hemos venido trabajando durante todo este tiempo. ¿Qué otras organizaciones conforman o son parte del bloque de resistencia y rebeldía popular? Mencionaste que eran 34. ¿Qué Sí. otras podemos mencionar aparte de las que ustedes han mencionado y que son a las que pertenecen? Bueno, también está, como le hemos dicho, está CONFRAS, que es un agrupamiento que está integrado por diferentes cooperativas. Está la Unión Nacional para la Defensa de los Derechos Humanos y Comunitarios, UNIDEC. También podríamos mencionar aquí al MOVIR, que es una organización bastante cercana al bloque de resistencia y rebeldía popular, que es el movimiento de víctimas del régimen. Podríamos también mencionar a Festrajusal, que es una federación sindical que forma parte de este agrupamiento, el Frente Social y Sindical. Podríamos también mencionar a la Asociación de las Juventudes de San Salvador. Organizaciones de mujeres también. La Resistencia Feminista también forma parte del bloque de resistencia y rebeldía popular. Es decir, es un agrupamiento diverso. Hacía la pregunta porque es importante también visualizar que hay una diversidad de agrupaciones que están en este bloque y que pues cada uno de ellos tiene también sus planteamientos, su línea de trabajo y sus consignas de demandas y luchas, ¿verdad? Sí, las diferentes organizaciones, decirles, no son nuevas, no han surgido en esta época, podríamos decir, de esta dictadura que está, sino que ya venimos encauzándonos desde hace mucho antes para un poco, o nos hemos organizado en estos espacios para defender los derechos, tanto laborales como sociales, de todos los habitantes. Son intereses colectivos, son intereses mayoritarios los que nosotros defendemos y procuramos o garantizamos que no se desmejore. ¿Qué pasa? Cuando se instala esta dictadura,
cuando vemos, sentimos pues, porque es el día a día que vive nuestra población, cuando se siente que se ha vulnerado, se ha retrocedido, ¿verdad? Se ha deteriorado las condiciones básicas de vida y de dignidad de nuestra población, es que nosotros nos iniciamos una lucha conjunta y es así como nos hemos aglutinado en el bloque de resistencia. Hablemos ahora de cómo ha sido la situación para la clase trabajadora en estos casi 6 años de gobierno de Bukele. Bueno, hay una serie de afectaciones que se han dado en estos últimos 6 años. Principalmente podríamos mencionar el cierre de programas sociales que beneficiaban a la gran mayoría de la población, el cierre también incluso de programas que beneficiaban al agro, ¿verdad? Principalmente el tema de los paquetes agrícolas, por ejemplo, que ha sido un respaldo, un apoyo para fomentar la producción agrícola, pues ahora ya se quitaron esos paquetes agrícolas. También podemos hablar sobre los despidos, una serie de despidos, miles de personas despedidas que han habido durante todo este periodo. Y con la aprobación del presupuesto del 2025, el año pasado, se inició también una nueva ola de despidos que se ha ido desarrollando durante todos estos meses. Todo eso afecta a la clase trabajadora. En los últimos 6 años ha habido toda una dinámica de un supuesto achicamiento del Estado. Así se le mencionó, un empequeñecimiento, que significa, obviamente, recorte, que afecta a la gran mayoría de la población. Prácticamente, por ejemplo, en el caso de la juventud, podemos mencionar disminución de becas. Podemos mencionar el cierre del Instituto Nacional de Juventud, prácticamente ya no funciona. El cierre de programas, por ejemplo, de Jóvenes con Todo, que era un programa que beneficiaba a los jóvenes que estaban en la lógica de buscar un empleo o desarrollar sus capacidades profesionales, ya no existe, ¿verdad? Hemos visto incluso a partir de este tipo de medidas una disminución de la matrícula universitaria, para mencionar algunos casos. También hemos identificado, por ejemplo, una deuda millonaria por parte del Estado hacia la Universidad de El Salvador, que es la única universidad estatal y que es sostenida por los impuestos de toda la población. Es sostenida por la clase trabajadora y es la universidad a la que los estudiantes, hijos de trabajadores y trabajadores pueden aspirar. Entonces, claro, nosotros podemos hablar de esta serie de retrocesos aparte de una serie de violaciones a los derechos laborales, un irrespeto, por ejemplo, en los contratos colectivos de trabajo, también una disminución en los derechos sindicales, como por ejemplo la violación al fuero sindical, despido incluso de miembros de juntas directivas de sindicatos que gozan de fuero sindical y aún a pesar de que gozan de ese fuero sindical han sido despedidos. Entonces, prácticamente aquí el respeto a los derechos laborales se ha perdido en estos últimos años y aún más este año. ¿Hay personas dirigentes sindicales perseguidas por su defensa de la clase trabajadora? Bueno, del bloque sí tenemos uno que es una pelea que estamos dando como bloque y otras organizaciones que se han sumado a la defensa. Tenemos al sindicalista de San Salvador, Giovanni, que incluso no sabemos de su paradero. Es más, también tenemos referencia del primer sindicalista capturado desde que inició el régimen de excepción, que falleció. Y es un sindicalista de mexicanos que aunque no era parte del bloque, pero es el sindicalista mártir, símbolo, que de hecho tenía su carta de libertad y el día que fallece emiten al siguiente día la liberación. O sea, es un caso bastante duro, emblemático. Igual recordaremos en las noticias, hubieron sindicalistas de Panchimalco, de San Marcos, de Soyapango, en los cuales ellos en su defensa legítima de las condiciones laborales exigieron sus implementos básicos para ejercer las funciones. ¿Y qué pasó? Bueno, se les criminalizó y fueron capturados. En sí podemos hablar de esa persecución sistemática que el gobierno ha dado hacia las personas organizadas y a las voces críticas y a las voces que somos con criterio propio. Es decir,
Aquí pareciera que el pensar diferente o el hablar diferente a la retórica del gobierno es un crimen, cosa de que lo estamos palpando todos y todas, porque en todas las familias, en todos los espacios, se nos dice, hoy ya no se puede hablar, porque entonces te van a echar el régimen. Es un secreto a voces que todo el mundo lo platica, lo conversa, pero lamentablemente esta cultura del miedo impuesta por el régimen hace que las personas no denuncien ni ejerzan su legítima defensa. Sobre esto último que Erika ha dicho, podríamos hacer una comparación entre el trabajo que han venido desarrollando las diferentes organizaciones, ya sea sindicales o específicas de algunos temas, medio ambiente, salud, etcétera. ¿Cuál es la comparación que ustedes pudieran hacer entre el trabajo que se hacía años atrás y hoy en la actualidad? Es decir, siempre han habido dificultades, pero en la actualidad, ¿cuál es el grado de dificultad que se tiene? Es mucho mayor, principalmente porque vivimos en un régimen de excepción que también afecta a la clase trabajadora. Desde hace más de 3 años que se ha estado implementando una serie de medidas que restringen el ejercicio de derechos fundamentales, como el derecho a la organización, por ejemplo, que es uno de los derechos que está restringido en el contexto del régimen de excepción. Y eso obviamente causa o genera, como ya lo decía Erika, una serie de intimidaciones hacia la población que es trabajadora y que frente a la amenaza de ser capturado prefieren entonces no decir nada. Pero claramente hay muchos retrocesos. Anteriormente creo que no se tenía tanta dificultad en los procesos administrativos para la legalización de sindicatos, en la entrega de credenciales, había un cierto respeto, vamos a decirlo, hacia el fuero sindical, había también un respeto a la legalidad, vamos a decirlo de esa manera, principalmente en casos ya sea de la ley del servicio civil o ya sea del código de trabajo. Se desarrollaban los procesos y principalmente había resoluciones que iban en la lógica de cumplir con lo que se establece en la ley y en el derecho. Pero ahora no, ahora todas las resoluciones van en la lógica de respaldar al régimen, ya sea a partir de un silencio administrativo que uno puede quejarse y uno puede estar denunciando y no hay una respuesta de las instituciones frente a las demandas y las denuncias, y también hay afectaciones impulsadas desde el Ministerio de Trabajo. Por ejemplo, la falta de entrega de credenciales hacia sindicatos que solo por el hecho de ser críticos, que solo por el hecho de denunciar los malos tratos de los cuales han sido víctimas, no se les entrega las credenciales. Entonces no hay junta directiva, y si no hay junta directiva no hay legalidad del sindicato y por lo tanto no hay posibilidades de negociar con la patronal. Entonces, esos son los retrocesos a los que se está enfrentando la clase trabajadora actualmente, para mencionar algunos, pues, porque aquí la lista es larga. Retroceso en las políticas públicas anteriores, había, aunque sea una participación de la comunidad o de las madres, padres de familia o de las personas civiles. Por poner un ejemplo, en el caso de los paquetes escolares, había una política pública que permitió mapear a todas esas pequeñas empresas como sastres, costureras, zapateros, en el cual se les dio la oportunidad de proporcionar lo que eran los uniformes y el calzado para nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes. ¿Qué pasó ahora? Ahora ya no existe eso. Se les quitó, se les impide la oportunidad del derecho al trabajo a estas personas y se les da esa facultad a una empresa privada, ¿verdad? Por ejemplo, para dar el calzado. Igualmente en los servicios de salud había una participación de los sindicatos a opinar, a proponer o a estar vigilantes de que los servicios se cumplieran con la calidad y la calidez que el usuario amerita. Pero ¿qué pasa ahora? Los servicios están siendo privatizados, se les está asignando a empresas privadas. Viene ahora la pregunta, ¿y a quién pertenecen esas empresas, verdad? Entonces es ahí donde nosotros evidenciamos que sí hay retroceso.
Similar entonces sucede con estas instituciones que deberían de estar a favor de los derechos de la clase trabajadora y que hoy en día no tenés a dónde acudir porque están sirviéndole a esa misma o a ese pequeño grupo que te está oprimiendo. Claro, hay un impedimento por parte de las instituciones hacia los trabajadores organizados y hacia las trabajadoras organizadas para que ellos y ellas puedan defender sus derechos. No hay posibilidades reales de avanzar en la defensa de los derechos. Por ejemplo, para citar un caso, ya en agosto del año pasado tuvo que haberse aprobado el incremento al salario mínimo. Según lo que se establece en la misma legislación del salario mínimo, eso tuvo que haberse revisado. Y obviamente, si nosotros comparamos el último aumento que fue en el 2021, claro, el costo de la vida ha aumentado. Del 2021 al 2024, está claro. Y por lo tanto, el Consejo Nacional del Salario Mínimo tuvo que haber revisado ya ese salario mínimo y tuvo también que haber solicitado un incremento, haber ya hecho alguna resolución para que exista un decreto que garantice el incremento al salario mínimo. Nosotros desde el bloque de Resistencia y Rebeldía Popular el año pasado presentamos una propuesta de incremento del 25% del salario mínimo. Claro, todo eso no se ha escuchado y en ese sentido, pues para poner ese ejemplo del papel que están jugando las instituciones, que no están cumpliendo ni siquiera con lo que establece la ley. Bueno, vamos a seguir conversando con Erika y con Frank sobre este tema. Además de ser muy interesante, es un tema que también tiene que ver con los derechos que como trabajadores y trabajadoras tenemos. Vamos a darle paso a nuestra segunda sección del programa. En ella vamos a conocer un poco más sobre las características de la población trabajadora en El Salvador. Escuchamos la cápsula Desgranando Palabras y luego regresamos con nuestros invitados. Desgranando Palabras. Características de la población trabajadora en El Salvador. En El Salvador, la población en edad de trabajar está definida a partir de los 16 años. De cada 100 personas salvadoreñas, 76 están en edad de trabajar. De cada 100 personas en edad de trabajar, 55 son mujeres y 45 son hombres. La población económicamente activa está formada por quienes están en edad de trabajar y realizan alguna actividad económica o andan en busca de empleo. En El Salvador son 3.1 millones de personas. Las personas que tienen alguna ocupación, es decir, que trabajan en el gobierno, en empresas por cuenta propia, en actividades domésticas, en donde reciben un pago, son alrededor de 2.8 millones de personas, de las cuales 44% son mujeres y 56% son hombres. El salario mensual promedio para las personas de la población económicamente activa que tienen un empleo es de $448 para los hombres y $358 para las mujeres. Las mujeres que hacen el trabajo de la casa para sus familias, es decir, el llamado trabajo doméstico, no son considerados en las cifras oficiales de la población económicamente activa. En El Salvador son 748,000 mujeres. Se trata de madres, abuelas, hermanas, tías y demás mujeres familiares que trabajan en sus casas preparando la comida, lavando la ropa, cuidando niños, niñas o personas enfermas. Esas mujeres trabajan sin salario y sin horario y deberían de estar consideradas dentro de la población económicamente activa. Desgranando Palabras. Estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Clase trabajadora en pie para este 1 de mayo es el tema que hoy estamos desarrollando con Erika y Frank. Antes de continuar, quiero enviar un saludo muy especial al compañero Isabelo Cortés, que nos sintoniza y escucha desde Victoria Cabañas. Un abrazo fraterno en la distancia a todas y todos los que nos escuchan en esa zona. Frank, Erika, para ir finalizando este programa, hablemos ahora de cuáles son las principales reivindicaciones o demandas de la clase trabajadora para este 1 de mayo. Bueno, como principio fundamental, derecho a tener un posible espacio o fuente de trabajo, ¿verdad? Estamos tratando o en la lucha
de que se respete el derecho al trabajo, a la libertad sindical, a la libertad de organización, dado que la Constitución vigente nos lo permite, ¿verdad? Como pueblo soberano igual estamos exigiendo que se nos respete el derecho a la tierra, el respeto a tener un medio ambiente sano, el respeto a los recursos hídricos. Bueno, aprovechamos la oportunidad siempre para proclamar que nos mantenemos en lucha por evitar que se implemente una ley de minería que atente, que está totalmente comprobado que atenta a la salud y a la vida de la población. Otra bandera de lucha que tenemos es el alto a la persecución, ¿verdad? A las voces críticas. Tenemos compañeros y compañeras que han sido obligatoriamente tiradas al exilio, ¿verdad? Se nos ha metido presos compañeros y compañeras, entonces esa es una de las banderas de lucha. Igual, ¿verdad? Que se liberen a todas esas personas que están encarceladas inocentemente. No es posible de que una familia, nuestras familias salvadoreñas son numerosas y van a estar sufriendo porque no se le haga el debido proceso en tiempo oportuno, ¿verdad? Y como se debe, en justicia, a una persona, y va a estar encerrada 2 años para que después lo dejen libre. Igualmente, que no se le reconozca el derecho a la salud, el derecho a la integridad, porque igualmente están siendo como secuestrados. La familia no tiene ni acceso a saber de cómo está, ni muchas veces han salido de los lugares penitenciarios o en situaciones muertes o en condiciones de salud grave, ¿verdad? Lo otro es que se respete el fuero sindical, ¿verdad? Y que los municipios, hoy con esta ley de reestructuración de municipios, que de 200 y fichos municipios que eran, hoy fueron recortados, se haga un estricto cumplimiento al respeto y que no hayan despidos masivos. Esa es parte de nuestras consignas porque ya demasiado. No es posible que en nuestro país, bueno, lo vemos en el presupuesto para este año, se le esté aportando más a la militarización y a las comunicaciones presidenciales, ¿verdad?, del gobierno, que a salud y educación. Entonces, por el respeto a la salud y educación, también marchamos este 1 de mayo. Bueno, lo que podría agregar es que exigimos también un incremento al salario mínimo, exigimos también un pago de la deuda del Estado hacia la Universidad de El Salvador. Exigimos también un cese a las medidas represivas y un cese a los encarcelamientos injustificados hacia las juventudes de este país. Exigimos también un cese a la estigmatización que se hace contra la población que vive en las distintas comunidades de nuestro territorio. Y también exigimos un restablecimiento de políticas que fomenten la agricultura en nuestro país para tener soberanía y sostenibilidad alimentaria. Esas son como parte de las exigencias a nivel general que como bloque de resistencia y rebeldía popular estamos proponiendo para este 1 de mayo. Nos vamos a juntar a las 8 de la mañana en el Parque Cuscatlán. Estos diferentes sectores que hemos mencionado, las más de 34 organizaciones que forman parte del bloque, nos vamos a juntar este 1 de mayo a las 8 de la mañana. Nos vamos a dirigir desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. Va a ser una actividad conmemorativa, pero también de mucha reivindicación, de mucha denuncia y de mucha exigencia del respeto a nuestros derechos. Y bueno, la bandera también, otro importante es que se elimine el régimen de excepción. Ya esa medida no debe de continuar. Igualmente respeto a la soberanía de nuestro país. Y aparte que ya parece algo que es, un régimen de excepción es algo temporal para calmar una situación que está, digamos, fuerte. En este caso se ha venido prolongando, ¿verdad?, por meses, ya llevamos alrededor de casi más de 3 años. Entonces ya no es una medida, eso ya viene casi a ser parte de una ley que se está imponiendo, ¿no? Claro, el régimen de excepción mismo, la Constitución plantea de que deben haber medidas extraordinarias frente a situaciones
que son también de igual manera extraordinarias. La justificación de la implementación del régimen de excepción en marzo del 2022 fue a partir de un supuesto rompimiento de tregua que había entre el gobierno y las pandillas, ¿verdad? Que causó mucho luto a las familias salvadoreñas, más de 60 asesinatos en un fin de semana, ¿verdad? Que incluso pues uno podría suponer que era hasta planificado para después justificar la medida que allá van más de 3 años. Pero ¿qué es lo que dice la Constitución respecto al régimen de excepción? Bueno, uno, de que se debe se puede implementar a partir de que existen situaciones extraordinarias. 2, que no puede excederse más de 30 días. Por eso la Asamblea Legislativa cada 30 días lo está renovando, ¿verdad? Pero de eso no debe de ser una medida eterna, ¿verdad? Incluso dice la misma Constitución que al desaparecer la situación que generó el régimen de excepción, también el régimen de excepción debe de desaparecer. Y claro, lo que nosotros tenemos es que supuestamente vivimos en la Suiza de Centroamérica, en el país más seguro del hemisferio occidental. Eso quiere decir de que las condiciones que justificaron el régimen de excepción ya desaparecieron. Por lo tanto, el régimen de excepción también debe desaparecer. Eso es lo que dice la Constitución. Y es lo mismo que ellos dijeron, porque ya no hay argumento que lo pueda sostener. Ellos dijeron que ya no hay pandillas. Bueno, entonces también dijeron que se iban a poner medidas por lo del COVID. Ya no hay pandemia, entonces no se puede sostener. Sí, entonces en ese sentido, si desaparecen las condiciones que justificaron el régimen, también el régimen debe de desaparecer. Pero aquí lo tenemos. Por eso una de las exigencias que como clase trabajadora, como movimientos populares tenemos, es que se derogue, porque este régimen de excepción no es más que una medida para justificar la persecución política e incluso el arresto arbitrario en algunos casos de dirigentes sociales o dirigentes comunitarios o sindicales. Bueno, ya para ir cerrando sobre esto último que ha dicho Frank y que también lo secunda Erika, hay que ir todas y todos a manifestarnos este 1 de mayo, Día Internacional de la Clase Trabajadora, que lucha por nuestros derechos. Recuerdo los datos que dieron los compañeros: jueves 1 de mayo, 8 de la mañana, frente a Parque Cuscatlán. El Parque Cuscatlán, que nosotros lo hemos denominado como la Plaza de la Resistencia y la Rebeldía Popular, que es un espacio que ha sido punto de concentración de los movimientos populares desde que este régimen entró. Perfecto. Gracias, Frank. Gracias, Erika, por haber aceptado la invitación, y también nos gustaría sus palabras de despedida. A los que nos escuchan, pues agradecerles la atención prestada, y siempre pues en nosotros como movimiento social y popular pues decirles que estamos a las órdenes para defender todas aquellas arbitrariedades o injusticias o violaciones a sus derechos que están teniendo, y pues que estamos a la orden, ¿verdad?, para servirle a nuestra población. Muchas gracias por la invitación. Esperamos que el pueblo salvadoreño se manifieste este 1 de mayo, defienda sus derechos en unidad desde el Parque Cuscatlán hacia la Plaza Cívica. A ustedes, amigos y amigas, invitarles a la marcha del 1 de mayo, pero también invitarles a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa.